Buenos días, mis queridos hermanos. Los invito a tomar sus asientos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de confesión de fe el día de hoy. El día de hoy estaremos compartiendo la clase número 8, Cristo como mediador. Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por cada una de tus bondades. Gracias, oh Dios, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Te damos gracias por la vida que tenemos en Cristo Jesús, vida que no nos pertenece por nuestra propia voluntad, sino que tú nos has dado vida en Él, Señor. Te adoramos y te magnificamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios grande, magnífico y poderoso. Venimos ante ti con reverencia, implorándote que esta mañana nos permitas entender, Señor, cuán grande, poderoso eres tú y cuán pequeños somos nosotros. Pero aún así, Señor, te ha placido salvarnos, te ha placido escogernos, oh Dios eterno. Permítenos entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre oro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenos días. Como ya les dije, el día de hoy estaremos compartiendo nuestra clase número 8, Cristo como mediador. Pero me gustaría hacer una recapitulación general de lo que ya hemos visto durante este año. El primer capítulo que hemos visto ha sido el de las Escrituras, donde hemos visto por qué la Santa Palabra de Dios es nuestra autoridad máxima y cómo la Palabra de Dios podemos ver la manera en cómo debemos vivir y por qué debemos vivir de esa manera. En el capítulo 2 hemos visto de Dios y la Santa Trinidad, los atributos de Dios, cómo es Dios, el ser de Dios, la esencia de Dios. En el capítulo 3 los decretos de Dios, que las cosas no pasan por pasar, sino que todo ha sido decretado por el Señor, incluso el día de nuestra muerte. Cuarto, el de la creación. Aquí hemos visto también la providencia de Dios, cómo Dios gobierna todo, cómo Dios maneja todo y cómo Dios no está ausente de las cosas que ha creado. Hemos visto al hombre como imagen del Señor, hemos sido creados a imagen del Señor, por lo cual cuando pecamos, mis hermanos, va en contra de lo que somos, va en contra de lo cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para representar a Dios, para ser imágenes de Dios, no para ser imágenes del pecado. Así también hemos visto la providencia, también hemos visto la caída del hombre, el pecado y su castigo y también las consecuencias de este pecado. Pero aún así mismo hemos visto el pacto de Dios como Dios. Recordemos que el Señor ha decidido salvar un pueblo. El Señor ha decidido salvar a su pueblo, por lo cual el pacto se puede resumir en que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios eternamente. Y ahora sí saltamos al capítulo 8, Cristo como el mediador, Cristo el mediador. Y para empezar me gustaría, mis hermanos, introducir este tema. Muchos de nosotros leemos la palabra de Dios. Bueno, espero que la leamos. Y cuando leemos la palabra de Dios, muchas doctrinas se quedan en nuestra cabeza, muchas doctrinas están en nuestro subconsciente, viven ahí, habitan allí cuando leemos la palabra de nuestro Señor. Pero muchas veces se nos olvida que Cristo Jesús ha morido, que Cristo Jesús es nuestro mediador. Se nos olvida ver a Cristo como ese rey, como ese profeta, como ese sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Uno, mis hermanos, que ha sido tentado en todo, pero no ha pecado en nada. Uno que se puede identificar con nuestras luchas, pero no ha pecado, mis hermanos, no ha caído. Por lo cual, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos ver un panorama y podemos ver esa historia. Recuerden, Dios salvando a su pueblo, Dios Dios, mis hermanos, encaminando y revelando
cómo Él va a salvar a su pueblo. Por lo cual, cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos muchos símbolos, o podemos ver al Cordero Pascual como ese antitipo de Cristo, como un mediador. Podemos ver a Moisés intercediendo por el pueblo de Dios, y vamos viendo rasgos de sombras, como lo dice el pastor Julio, que nos dan inicio de que hay algo mucho más profundo, y que era necesario que Cristo viniera y salvara a su pueblo y fuera el mediador. Por lo cual esta clase va a ser dividida de la siguiente manera: primero, las bases bíblicas; segundo, lo que declara la confesión de fe; y tercero, una pequeña discusión por mi parte. Así que vamos a ver párrafo 1, Cristo, su ordenación al oficio como mediador. Y aquí me gustaría decir, como ya se los dije, los decretos de Dios. Cristo ha sido decretado desde el inicio. Antes de la fundación del mundo, Cristo fue decretado para ser nuestro mediador, el mediador entre Dios y los hombres. Y recordemos lo que pide Job. Cuando Job le viene la aflicción, Job ruega y dice: oh Señor, si hubiera uno entre tú y yo, el cual pudiera ser mi mediador. Job entiende la necesidad que él tiene de un mediador, de alguien que pueda interceder por él, de alguien que se pueda presentar al Padre, de alguien que le pueda presentar su caso al Padre Celestial. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 al 20. Me gustaría que todos pudieran usar sus Biblias, no tanto ver la pantalla. Vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 20, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Vamos a leer Salmo 110:4, y dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu en él traerá justicia a las naciones. Y por último, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Mis hermanos, podemos ver que bíblicamente hay un sustento para el cual decir que Cristo ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro mediador. Y podemos ver en el Antiguo Testamento que hay una necesidad. Cuando Adán peca, vemos que hay una necesidad de que haya un mediador, alguien que pueda reconciliar al hombre con Dios. Pero ¿quién? Y esa es la gran pregunta del Antiguo Testamento: ¿quién puede ser? ¿Moisés? ¿Será Moisés? Vemos que no, Moisés falla. ¿Será Isaías? Vemos que no. Ningún hombre en el Antiguo Testamento pudo cumplir este papel de mediador. Siempre vemos la necesidad de más. ¿Será David? Pero David falla. Todos fallan. Entonces la gran incógnita cuando leemos en el Antiguo Testamento es: ¿quién podrá ser el mediador? ¿Quién es la simiente que promete el Señor? Vamos a leer lo que dice el párrafo 1. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey.
cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fuese su simiente y para que a su debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara y glorificara. Amén, mis hermanos. Hermoso párrafo. Qué párrafo tan hermoso. Uno, agradó al Señor. No fue algo que se le salió de las manos. No, agradó a Dios. Este es el beneplácito del Señor. Salvar a su pueblo por medio de Cristo Jesús. No había otra manera. Esta es la manera por la cual Dios decidió hacerlo. Podemos ver que no es algo que emergió, no es algo que apareció, no es que Adán pecó y ahora ¿qué voy a hacer?, pregunta el Señor. No, esto fue planeado antes de que los ángeles, antes de que el universo mismo fuera creado, desde la eternidad pasada. Este era el plan del Señor, escoger y ordenar al Señor Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. Pero en esto también se ven tres oficios de Cristo Jesús: profeta, sacerdote y rey. Oficios que también podemos ver en Adán. Adán es colocado en el huerto para gobernar el huerto. Ahí vemos un oficio de rey. Adán tenía que guardar el huerto del Edén. Vemos un oficio de sacerdote. Y Adán tenía que compartir el mandato que Dios le había dado con su esposa, con Eva, con la mujer, con varona. Pero vemos que en estos tres oficios Adán peca, Adán falla. Porque uno, la serpiente entra al huerto del Edén. Dos, permite que, mis hermanos, les pido por favor guardar un poco de orden. Recordemos que estamos en la clase. Como les decía, dos, vemos que él falla como sacerdote porque permite que el mal le entra, permite que la serpiente entra y seduzca a Eva. Y tercero, falla en su oficio como profeta porque la mujer se deja seducir por la serpiente, e incluso el mismo Adán se deja seducir por las palabras de la serpiente. Entonces, como ya les dije, mis hermanos, vemos que fallan. Entonces la pregunta es, ¿quién es el mediador? Nosotros sabemos, pero imagínense el pueblo preguntándose constantemente, ¿quién nos va a poder salvar? Nosotros tenemos la revelación completa, pero para el pueblo de Dios era algo que cada momento veían y decían, ¿será este? Pero es triste porque todos fallaban. Y ahora podemos ver que Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Como ya se los expliqué, aquí vemos los oficios de Cristo Jesús. El profeta lo podemos ver vívidamente cuando leemos el sermón del monte, el dador de la ley explicando la ley, siendo mucho mejor que los profetas, siendo mucho mejor que Moisés, como yo se los decía, porque Moisés nunca pudo aplicar la ley a los corazones, pero tenemos a alguien que sí puede. Sacerdote, él se ha ofrecido voluntariamente como sacrificio y ofrenda por nosotros. Y como rey, podemos ver que a David se le prometió un reinado perpetuo, pero cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos reyes, vemos que los reyes fallan y todavía nace la incógnita. O sea, ¿quién será este rey perpetuo? Si todos los reyes fallan, si todos los sacerdotes fallan, ¿quién será este rey, este sacerdote perfecto? Entonces el Antiguo Testamento siempre nos está llevando a que hay algo más profundo, alguien. Se necesita de algo más, de alguien más. Así que vemos dónde comienza realmente la salvación. La salvación comienza desde la eternidad. Y esto es algo que se escapa de nuestras mentes porque nosotros somos consecutivos. Para nosotros todo tiene que tener una secuencia. Para nosotros hemos sido salvados desde el momento que creemos en Cristo Jesús. Pero Dios nos ha salvado desde la eternidad.
Es algo que no podemos entender, pero es algo que está allí. Es algo que la palabra de Dios nos muestra y es algo que la palabra de Dios nos dice. ¿Dónde comienza en tu mente la salvación? Muchos cristianos de nuestros tiempos no conocen el decreto de Dios ni el pacto intratrinitario. Esto les priva de ver la salvación como realmente es una obra de gracia. Por eso les digo, nuestra mente es muy consecutiva, nuestra mente es muy cerrada a veces. Y muchas veces entender estas doctrinas, entender estas verdades, parece como si nuestra mente se fuera a explotar por momentos. Pero estas verdades están allí. Y a Cristo como realmente es un poderoso Salvador que desde la eternidad, antes de que los ángeles fueran creados, antes de que el universo fuera creado, recordemos que hay un momento donde Dios está solo, Él, habitando con las tres personas de la eternidad, Él solamente, no ángeles. Y es un momento donde Él decide crear todo. Nosotros no lo conocemos, no lo sabemos, pero allí está. Entonces, desde la eternidad el Señor decide salvarnos, desde la eternidad el Señor planea la salvación. No es algo fortuito, no es algo que Adán peca y ahora ¿qué hacemos? Sino que es un plan que el Señor ya tenía preparado de antemano. Él ya había decretado que así tenía que pasar, que su pueblo tenía que ser salvado por medio de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Ahora vamos a navegar en el párrafo número 2, su encarnación como mediador. Vamos a leer Hebreos 10, 5. Yo sé que los textos están en pantalla, pero me gustaría que tomaran sus Biblias y fuéramos a Hebreos 10, 5. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Vamos a leer Lucas 1, 34 al 35. Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y por último, Lucas 69 al 79, 1:69 al 79, y dice, y todos los que le oían, y todos los que la oían, las guardaban en su corazón. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Acordase de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Entonces podemos ver que antes de la fundación del mundo al Señor le plació que la segunda persona de la Trinidad fuera encarnada y fuera el sacrificio
perfecto, como lo dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Veamos lo que dice la declaración. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, importante, repito, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, una mujer perteneciente a la tribu de Judá. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder de Dios la cubrió, y así, según las Escrituras, fue hecho él de una mujer descendiente de Abraham y David. Así que dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en su persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y era necesario que fuera así, porque necesitábamos un mediador que fuera igual a nosotros. Un mediador que fuera tentado como somos nosotros, pero un mediador que no falla como fallamos nosotros. Era necesario que este mediador padeciera en todo. Era necesario que este mediador padeciera nuestras aflicciones. Era necesario que este mediador cumpliera la ley que nosotros no podemos ni podríamos cumplir. Era necesario que este mediador se encarnara y tomara forma de hombre. Era necesario que este mediador padeciera, mis hermanos, y fuera tentado, como lo vemos en los evangelios. Tentado en todo, pero nunca pecó en nada. Más obediente fue en todo. Un sumo sacerdote, un sumo mediador que pusiera la ley de Dios en nuestros hombros. Porque nosotros fuimos maldecidos a causa del pecado. Y ahora me gustaría decir, como ya lo vemos, dos naturalezas y una persona. No es que sea dos naturalezas y dos personas. No es que Cristo Jesús fuera diferente. No es que por momentos Él fuera Dios y por momentos Él fuera hombre. No. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre en todo momento de la palabra de Dios. Durante todo su peregrinaje de la vida vemos esto en Jesús. No parcialmente, no por un momento, sino completamente. No como si por un momento su humanidad o su deidad fuera más relevante una de la otra. No, mis hermanos. En todo momento Él fue verdadero Dios y en todo momento fue verdadero hombre. Y aquí vamos a hablar un poquito de las herejías en cuanto a la esencia y en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Vamos a empezar con el docetismo. Mis hermanos, el docetismo es la doctrina que sostiene que Jesús solo aparentaba tener un cuerpo físico, pero en realidad era solo divino y no experimentó la verdadera humanidad. Esto es el docetismo, negar la naturaleza humana de Cristo Jesús. Seguimos con el arianismo, que muchas veces lo vemos, no muchas veces, se ve en los testigos de Jehová. El arianismo sostiene que Jesús, aunque era divino, era una criatura creada por Dios y no era de la misma sustancia que el Padre. Cuando hablamos de sustancia, queremos decir divinidad, queremos decir igualmente con el Padre, igualmente Dios. A eso nos queremos referir. Y ahora seguimos con el nestorianismo, dos personas, como ya se los expliqué, y muchos, mis hermanos de nosotros, caemos en esta herejía sin que nos demos cuenta.
Dice, defendía la idea de que Jesús existía como dos personas separadas, una divina y otra humana, en lugar de una única persona con dos naturalezas unidas. Como ya se los dije, muchas veces tendemos a hacer esto, a exaltar un poco más la divinidad de Cristo y a despreciar su humanidad. Pero no, mis hermanos, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en toda su plenitud, y lo podemos ver en la palabra de Dios. O sea, y no es por un momento que Cristo Jesús tomaba la humanidad y se despojaba de su divinidad, no. Él seguía siendo Dios y Él seguía siendo hombre en todo momento. Aunque nos cueste aceptar esto, aunque nuestra mente no sepa cómo lidiar con esto, Él, mis hermanos, en ningún momento dejó de ser verdaderamente Dios y en ningún momento dejó de ser hombre. Y por último, tenemos los monofisistas o el eutiquianismo. Sostiene que la naturaleza divina de Jesús absorbía completamente su naturaleza humana, lo que implicaba que tenía una sola naturaleza en lugar de dos, divina y humana. En pocas palabras, negaba las dos naturalezas de Cristo Jesús. Entendiendo esto, vamos a la discusión del párrafo 2. ¿De qué se despojó Jesús? Tenemos 3 preguntas. ¿De qué se despojó Jesús? ¿Qué significa sin conversión, sin composición y sin confusión? Y significa que dejó de ser Dios. Primero, ¿de qué se despojó? De su gloria celeste visible. Y me encanta mucho esto porque una vez alguien me decía que nosotros vemos muchos dioses griegos y estamos llenos de mitología, pero ninguno de los dioses se despojó de su gloria. Imagínense, Dios en su gloria nace en un pesebre. Lo primero que su nariz huele es estiércol. Lo primero que escucha son gruñidos de animales. No nace en un trono, nace en un pesebre, en un pesebre. Podemos ver que Él se despoja de su gloria desde su nacimiento. ¿Qué Dios hace eso? Ninguno. Si leemos a los dioses griegos, nunca podemos encontrar esto. Un Dios que se despoja de toda su gloria celestial, del uso de su poder y autoridad, de su gloria celestial visible, del uso de su poder, autoridad y sabiduría divina para hacer solo la voluntad del Padre por el poder del Espíritu Santo, de las decisiones de su propia voluntad. Recordemos, mis hermanos, que cada vez que Jesús hablaba, siempre estaba marcado: no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. No es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él se despoja de su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Él pudo, mis hermanos, hacer lo que quisiera, pero se somete a la voluntad del Padre. Él, teniendo el poder para hacer todo, se somete al decreto del Padre de vivir tal cual como el Padre habría decretado. Y Él tenía que padecer todas las cosas que padece para así podernos salvar. Cuán gloriosa es nuestra salvación. Cuán hermosa es nuestra salvación, mis hermanos. Y aquí me gustaría aplicar: medita en tu salvación. Medita en la gloria que hay en ella. Medita en la profundidad de la salvación que Cristo nos ha dado. Significa, la pregunta número 2, ¿significa que dejó de ser Dios? Y aquí dice John Owen: el que es Dios no puede dejar de serlo. Y el que no lo es nunca puede llegar a serlo. Él, siendo Dios, nunca puede dejar de ser Dios. Nunca se despojó de su divinidad, pero sigue siendo hombre. Vemos su humanidad. ¿Qué significa sin conversión, sin compasión y sin confusión? No diviniza su humanidad, no se divide su humanidad, no se divide su divinidad, ni se humaniza su
divinidad. Yo creo que muchas veces caemos en este error de humanizar la divinidad de Dios. Y recordemos que Dios no es como nosotros. O sea, Dios no tiene nuestra mentalidad. Cuando Dios perdona no lo hace como nosotros. Nuestro perdón muchas veces es egoísta, sigue siendo egoísta, sigue siendo rencoroso. Por eso muchas veces cuando tratamos de comparar a Dios con nosotros o como nosotros nos sentimos, caemos en este error de humanizar la divinidad, lo cual no se debería hacer, porque Dios está por encima de nosotros y todos los atributos de Dios están por encima de nosotros. Cada cosa que usted piensa de Dios es 1000 veces mejor de lo que usted puede llegar a pensarlo. Nuestra mentalidad se queda corta cuando pensamos en Dios. Nuestro conocimiento es escaso cuando pensamos en Dios, pero esto no quiere decir que no debamos meditar en estas cosas, que no debamos escudriñar la palabra. No se confunde composición, no crea un híbrido o una tercera naturaleza, no se mezclan. Es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Aunque ya les dije, aunque para esto muchas veces explote en nuestra cabeza, es una verdad bíblica, es una verdad que está allí. Vamos con el párrafo número 3, los requisitos para el oficio del mediador. Vamos a leer Salmos 45, 7 y vamos a leer Juan 3, 34. Salmo 45, 7. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegrías, más que a tus compañeros. Y ahora vamos a leer Juan 3, 34. Y dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vamos a leer Hebreos 5:5. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén, mis hermanos. Ahora podemos ver, uno, que el Padre lo ungió para este oficio. Dos, que el Padre dio el Espíritu sin medida en el pacto intratrinitario. 3, que el Padre lo comisionó para ser el mediador de los hombres. Ahora vamos a ver lo que dice la declaración de fe. Dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana, unida así a la divina, en la persona del Hijo, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo, sobre toda medida, y posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gloria y de verdad, fuese de todo acto para desempeñar los oficios del mediador y fiador. Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ello por su Padre, quien puso en él todo juicio y poder y le autorizó para que desempeñara tales oficios. 1. ¿Qué es un fiador? 2. ¿Podía el Señor Jesús fallar en su oficio como mediador y fiador? Fiador es alguien que se compromete a pagar la deuda de otro que falla en pagarla. Nosotros hemos fallado en pagar nuestra deuda e incluso aún fallamos en pagar nuestra deuda. Recuerden lo que les dije al principio, cuando leemos el Antiguo Testamento siempre está la incógnita, no de nosotros, porque nosotros sabemos, tenemos la revelación completa,
sino del pueblo como lector. ¿Quién puede ser este fiador? ¿Cuándo vendrá este fiador? ¿Cuándo vendrá este mediador? Porque recordemos que todos fallaban, que ninguno cumplía los requisitos por el Padre. Ninguno era. Entonces, ¿quién era? Era la pregunta del Antiguo Testamento. ¿Podía el Señor Jesús fallar en su oficio como mediador? No. ¿Por qué? Porque el Padre le había asegurado la victoria en el pacto intratrinitario. Recordemos, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué significa el pacto intratrinitario? Es el pacto hecho por las tres personas de la Trinidad. El Padre planea la salvación. El Hijo la cumple y el Espíritu Santo la aplica. En pocas palabras, ese es el pacto intratrinitario. El Padre decreta la manera en que el pueblo iba a ser salvado. El Hijo acepta tal decreto, se ofrece voluntariamente por cumplirlo. Y ahora el Espíritu Santo lo aplica en nuestros corazones. He aquí que mi siervo, como dice Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Sin embargo, tendría que soportar las tentaciones y dificultades propias de su oficio. Mas aún así no peca, mas aún así no falla, por lo cual es un mejor Adán, por lo cual es un mejor Moisés, por lo cual es un mejor David, porque David peca, Moisés falla y Adán falla, pero nuestro Cristo Jesús nunca falló. Y recordemos la promesa de Génesis 3:15, donde dice, esta te herirá en el calcañar, pero recordemos que Cristo Jesús la pisoteará, por lo que padeció y aprendió la obediencia. Mis hermanos, Jesús, desde el principio se ha decretado que la salvación nuestra es segura. Y aquí deberíamos aplicar, mis hermanos, esto a nuestro conocimiento. Nuestra salvación es segura, por lo cual una persona que ha sido elegida por Dios es elegida hasta el final. Si una persona se aparta de los caminos de Dios y muere en sus pecados, quiere decir que nunca fue elegida, porque no podemos perder algo que nunca tuvimos. Y si lo perdemos, como dice Sproul, significa que nunca lo tuvimos, mis hermanos. Por momentos de tiempo vamos al párrafo 4, vamos a leer la ejecución en la historia de su oficio mediador. Recordemos que esta clase va a ser dividida en dos. Hoy vamos a ver los párrafos 1 al 5 y el siguiente domingo vamos a ver los párrafos del 5 al 10. Vamos a leer Salmos 40, de 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Se entregó voluntariamente y agradó en el pacto intratrinitario. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nació virgenmente y bajo la ley, como se acordó en el pacto intratrinitario. Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El título es la ejecución en la historia de su oficio mediador. Aquí podemos ver que Cristo Jesús cumple dos roles, la paciencia activa y la paciencia y la obediencia activa y la obediencia pasiva. Él voluntariamente se ofrece, él voluntariamente cumple la ley, él se entrega, él dice, Padre, yo muero por ellos. O sea, activamente se entrega por nosotros. Y pasivamente, él cumple las penalidades por nosotros. Ahora, ¿cómo ejecutó su juicio? Seguimos con más versículos. Gálatas 3:13, voy a leer solo Gálatas por falta de tiempo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora veamos lo que dice la declaración de fe. Él dice, el Señor Jesús, con la mejor voluntad,
tomó para sí estos oficios, para desempeñarlos, se puso bajo la ley, la que cumplió perfectamente. También sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido, pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Padeció dolores en su alma, más allá de nuestro entendimiento. Y me gusta esto, más allá de nuestro entendimiento, porque no entendemos cuánto padeció Cristo por nosotros. Y nunca, mis hermanos, llegaremos a entender cuán sufrimiento padeció nuestro Señor por nuestra salvación y los más grandes sufrimientos de su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Allí intercede por su pueblo, y cuando sea el fin del mundo volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Me gusta esto porque Cristo Jesús vence la muerte con su muerte. Aunque el mal no ha sido quitado del mundo, Cristo Jesús ha vencido el mal. No nos deja maravillados la disposición de nuestro Salvador, mis hermanos. ¿Qué es esto de la obediencia pasiva y obediencia activa de Cristo Jesús, como ya se lo mencioné? Activa quiere decir toda su justicia para la cual cumplió durante toda su vida perfectamente la ley. Y pasiva, que soportó el castigo perfecto que merecen los pecadores que vino a salvar. ¿Cómo era tentado Cristo Jesús? Desde afuera. ¿Eran inferiores por estas sus tentaciones? No, porque la palabra de Dios dice, Él fue tentado. No tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, igual que nosotros. ¿Podía Cristo caer bajo la tentación de Satanás? No. Declaramos la impecabilidad de Cristo y a la vez su tentación severa, no fingimiento, severa agonía y dolor de las cosas de las cuales Él padeció. Y ahora vamos al último párrafo. Qué pena correr. Seguimos y el párrafo 5, la operación central de su obra mediadora, de su obra de mediación. Y aquí queremos hablar de la expiación de Cristo Jesús. La expiación de Cristo Jesús es suficiente para salvar a su pueblo, eficaz para rescatar a su pueblo. Leemos en Isaías 53:10 que dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hebreos 9:13-15 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, una expiación eficaz. Y por último, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, una expiación que salva a su pueblo de sus pecados. Y ahora veamos lo que dice la declaración de fe. El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación, ha comprado una herencia eterna en el reino de Dios de los cielos para aquellos
para todos aquellos dados a Él por el Padre. Recordemos que en Juan se nos dice, Señor, aquello que tú me diste, aquello lo preservaré hasta el fin. Y en Apocalipsis se vuelve a decir, porque Él ha hecho con su sangre un pueblo de muchas lenguas y naciones. Podemos ver que hay un pueblo que Dios salva, pero que este pueblo, mis hermanos, no solamente radica en Israel, sino un pueblo de muchas lenguas, naciones, de muchas tribus, de muchos colores, de muchas etnias. Que la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que su plan redentor no se simplifica a una sola nación. ¿Qué es la expiación? Expiación es la muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la ley de Dios, la justicia divina. ¿Cuál es la eficacia de la expiación? Como ya se lo dije, mis hermanos, es eficaz. Eficaz en cuanto a que salva a su pueblo, a que salva a sus escogidos. Pero entendamos que estos escogidos son de muchas etnias, naciones y, por decirlo, de muchos colores. ¿Cuál es la extensión de la expiación? Hay una dificultad en esta interpretación de esta doctrina porque hay pasajes que se nos habla como si de una expiación universal, pero como ya se los dije, la expiación de nuestro Señor Jesucristo no se enfoca solo en un pueblo, no se enfoca en una nación, no se enfoca en una comunidad, sino que Él tiene escogidos en muchas partes del mundo. Él salva, mis hermanos, no solamente a blancos, Él salva también mestizos, Él salva a personas de tribus amazónicas. Esto quiere decir que la salvación de nuestro Señor no se limita a un grupo de personas, sino que es universal. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta expiación? Redención, propiciación y reconciliación. 1, ser liberado de la esclavitud. 2, aplacar la ira de Dios contra el pecador. Y 3, hemos sido reconciliados con Dios, nuestra enemistad ha sido quitada. Y ahora, en lugar de quienes Cristo fue sustituto de su pueblo, sus ovejas, su iglesia, su esposa, a todos los que el Padre les dio. Y así hemos terminado esta primera sección de Cristo como nuestro mediador.